Bueno, Ulises, ¿cómo estás? Buen día. Qué bueno que empezamos en horario. Ahora sí. Así que, bueno, te presento, este es el curso de aspectos legales para la ingeniería, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Belgrano. Bien, acá vamos a hacer una pequeña presentación de nombres, Ulises, para que los conozcas. Empecemos por acá. Ignacio, un gusto. Martín. ¿Qué tal, Ignacio? Román. Román, un gusto. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Lucas, hola, buenas. Lucas. Hola, Julián. Buen día. Soy Agustín. Soy Franco. Soy Damián. Hola, Tina. Hola. Soy Bárbara. Bueno, muy bien. Luego de esta presentación del grupo autoayuda que hicimos más o menos, Como mesa redonda. hicimos algo parecido. Sí, es más ovalada, pero sí. Así que Un poco tocado. Es creativo, por eso. es creativo, claro, exactamente. Bueno, Ulises, te comentamos, te invitamos hoy a esta especie de mesa redonda para hablar sobre personas. Bien, como sabés, acá en Argentina nosotros distinguimos, ya no se distingue entre personas de existencia física y personas de existencia ideal, sino que existe algo así como personas físicas y personas jurídicas, y dentro de lo que son las personas, ubicamos también a las personas no humanas, bien, que vendrían a ser los animales, ¿no? Esto, obviamente, en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de los animales y demás, pero bueno, vamos a ver cómo viene la cosa. Bueno, contanos un poco a ver en qué nos puedes ayudar. Sí, un gusto. Qué bueno tenerlo acá y poder estar compartiendo esta mañana. Costó un poco el tema de la conexión, pero parece que ya estamos más estables. ¿Ya? Bueno, y como decía Damián, él me ha invitado muy gentilmente a exponer hoy día y a conversar con ustedes acerca de este concepto que muchas veces puede ser un poco etéreo, un poco filosófico, pero vamos a tratar de aterrizarlo un poquito. ¿Ya? Este concepto de la persona humana no nace de la nada. En ese sentido hay que distinguir entre persona, ser humano e individuo también. ¿Ya? El ser humano, históricamente, especialmente en tiempos pretéritos, en la antigua Grecia, para tratar de explicar su presencia y su ser, crea esta noción de persona. ¿Ya? La noción de persona, de hecho, nace en el teatro griego antiguo, donde los actores se ponían unas máscaras que llamaban prosopon, y esa máscara encarnaba, ¿cierto?, algo distinto a lo que era el sujeto en la vida cotidiana. Entonces, lo que trataba de explicarse después con la evolución de este concepto es el rol que tiene ese individuo en el mundo, cómo lo perciben los demás y qué atributos de esa personalidad lo distinguen respecto al resto, sobre todo cuando empezaron a desarrollarse, ¿cierto?, las nociones de carácter liberal en el mundo, a través de la Revolución Francesa, norteamericana y nuestras revoluciones latinoamericanas. Ahí es donde se empieza a desarrollar con mayor fuerza el concepto de persona, en contraposición a un concepto monárquico que era el concepto de súbditos. ¿Ya? Ahí es donde encuentra el desarrollo de la personalidad una mayor complejidad que por supuesto los romanos en algún momento de los griegos también habían adoptado, pero con el desarrollo de la monarquía, el pensamiento absolutista, el ser humano pasó a quedar de lado como individuo y la vida incluso pasó a tener un rol secundario, ¿no? Y eso lo podemos ver en el tiempo, sobre todo de las grandes guerras que hubo durante la época medieval. Todo ese pensamiento oscurantista se viene a superar, y es así como a través de los procesos de codificación, en primer lugar el Código francés, que sirvió de inspiración a muchas de nuestras legislaciones locales de carácter civil, empieza a desarrollar un concepto de persona basada en el individuo, más que en la sociedad misma, recuperando ese rol, por supuesto, que los griegos daban a través de una forma muy ficta, pero ahora dándole un contenido jurídico, un contenido legal. Y así, por ejemplo, se llega al primer concepto de persona en Chile. Entiendo que Argentina tiene un concepto muy parecido también, que tiene que ver con el influjo francés, que define a la persona como todo individuo
de la especie humana. Ojo con esto. En primer lugar, el desarrollo del concepto de persona sitúa al individuo y toda la legislación civil y toda la legislación privada, por lo tanto comercial, está basada en individuos que libremente expresan su voluntad a la hora de que celebran ciertos contratos o cualquier actividad en la vida cotidiana. El individuo, por lo tanto, el ciudadano, pasa a ser el protagonista del actuar de la sociedad, por sobre el pensamiento del Estado, por sobre el pensamiento de un rey. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe. Ulises, hemos conversado y también estaba para compartirlo hoy, que antes de la legislación actual en Argentina, cuando antes se distinguía y demás, siempre nos referimos a la persona física, cuando en realidad estábamos hablando de la persona humana, ¿está bien? Cuando estábamos hablando de cualquiera de nosotros, hablaban como si fuera un ente. ¿Sí? Todos decíamos que una persona era un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Algo bastante despersonalizado, o sea, digo, nadie, si yo digo, che, ¿qué sos? ¿Viste? Cuando vas al psicólogo y le preguntás y te dice, ¿qué sos o quién sos? Y vos le decís, soy un ente. Nadie diría, soy un ente. O sea, decimos, acá hay un grupo de entes. Entonces, lo que se intentó en el nuevo código es de generar también un concepto de algo que en realidad sea más vinculado a lo humano, más vinculado a lo que cualquiera de nosotros diría a la hora de definirse como persona. Bien, hablar de persona humana, de hablar de ser humano, tiene un poco más de lógica que hablar de ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Porque es más, al decir ente, tal vez tranquilamente, digo, ¿no? Si ese código se hubiese mantenido en el tiempo, estaríamos ante la posibilidad de que una inteligencia artificial sea un ente y que sea capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, lo cual no digo que Vélez Arfiel en 1860, a la luz de la vela, no pensó en inteligencia artificial, pero lo dudo. Al menos tengo me quedo con esa pastilla, ¿no? Llama bastante la atención, Damián, y de hecho aquí ya vamos a entrar a un plano un poco metafísico, pero puede tener que ver el concepto de ente con el desarrollo que el positivismo en ese entonces estaba buscando para encontrar una interpretación a lo que viene después de la muerte. Acuérdate que muchos positivistas, cuando renuncian a la religión, empiezan a hacer experimentos con el espiritismo. Y esto, claro, puede sonar una locura, pero por ahí puede venir el desarrollo del concepto de ente. Y sabemos que muchos filósofos del derecho, sobre todo latinoamericanos, empezaron a desarrollar toda una teoría con respecto a la existencia de contactos con espíritus. Y otra idea que hoy día en el mundo moderno consideraríamos muy loca, pero ellos lo consideraban factible y trataban de darle una explicación racional y científica. Entonces, quizás ellos se planteaban desde esta perspectiva de que en un futuro, si esos contactos con el más allá iban a poder explicarse a través de la entidad. Puede ser una locura hoy día, claro está, pero el pensamiento positivista trataba de buscar una explicación a lo que había más allá de la vida, sin perjuicio de que la existencia humana para las legislaciones civiles principia con el nacimiento y finaliza con la muerte. Eso es así y tiene clara connotación dentro de los códigos civiles a nivel latinoamericano. ¿Cuál es el, perdóname, en Chile se entiende que la muerte de la persona también es, por ejemplo, la muerte de una sociedad, cuando estamos hablando de personas jurídicas? Claro, incluso es más, las últimas legislaciones con respecto a temas societarios, sobre todo a sanciones a empresas que las condenan. Existen delitos que las condenan y uno que es asimilable, por ejemplo, a la pena de muerte, podríamos decir, es precisamente la desaparición de la sociedad. ¿Entiendes, no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en Chile está prohibida la pena de muerte, ¿no? Prohibida. Está prohibida la pena de muerte a las personas físicas, pero no así a la persona jurídica. Sí, pero en todo caso, La pena de la la pena de muerte sería la quiebra. Perdón, ¿cómo? Una pena de muerte sería declarar la quiebra. No, no necesariamente, porque la quiebra es un proceso falencial en el cual la empresa, ya lo vamos a ver, no puede cumplir regularmente sus obligaciones, entonces empieza a entrar en un proceso de liquidación de activos, ¿bien? Y después el cierre de la empresa. Sería más la liquidación o el cierre de la empresa, tener que cerrar las puertas, ¿bien? Y anularte lo que te hagan, o sea, anularte la quit.
¿Entendés? Perdón, Ulises. Mira lo que viene Ah, después de la quiebra. sí, lo que sí con respecto a esa sanción que fue creada después del siglo XX, a principios del siglo XXI, es la desaparición de la empresa, el cierre total, o sea, como sanción, como castigo a un delito, sin perjuicio de que las personas naturales también iban a ser castigadas, pero el cierre de la empresa era una sanción y es la sanción más fuerte que hoy existe frente a personas jurídicas, como nosotros le llamamos. Y que la persona natural en sí tiene este concepto, pero también la persona jurídica en el artículo 545 del Código Civil se define como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. Entonces, nos damos cuenta de que también el legislador, Andrés Bello, cuando crea este Código Civil, se había puesto en el supuesto de que estas entidades, las personas jurídicas, también tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas naturales. Algo que fue muy polémico en Chile a propósito del intento de cambio constitucional que, como ustedes saben, fracasó. ¿Ah? Hay que decir las cosas como son, un estrepitoso fracaso, pero dentro de esa constitución, que hasta hace unos días atrás era un proyecto de constitución, hoy día ya no va a ser así. Y uno de los aspectos más criticados era precisamente que iba a desaparecer el reconocimiento expreso de derechos fundamentales a personas jurídicas. Solamente se centraba en entes naturales, como le llamaban ustedes antes, personas naturales, seres de carne y hueso. Y seres de carne y hueso digo porque también este proyecto, cosa que para muchos es un pesar muy grande, reconocía, tal como ustedes hacen en Argentina y nosotros no lo hacemos, derechos fundamentales para animales no humanos. Explícitamente, derechos animales eran reconocidos por primera vez en la historia de Chile. Por lo tanto, sigue rigiendo el artículo 55 del Código Civil, que dice que son individuos de la especie humana, las personas, dejando fuera todo tipo de otras entidades, extraterrestres, inteligencias artificiales, animales no humanos, dentro de los animales grandes simios, cetáceos, como tienen otros países. Es decir, volvemos a las concepciones clásicas, ¿ya? Sin perjuicio de que próximamente, de todas maneras, se va a iniciar un proceso constituyente nuevo. Y seguramente este concepto va a ser ampliado otra vez. ¿Ya? Sobre todo porque ya están apareciendo jurisprudencia, legislación, que está consagrando de cierto modo de derechos a los animales. Y los derechos de los animales están en el debate público. De hecho, en Chile, el deporte nacional es el rodeo, tal como el rodeo norteamericano, que acorralan una vaca con caballo, y es un acto para muchos considerado barbárico, una barbarie, y para otros una tradición. Entonces, el peso de esas tradiciones, ¿cierto? Porque al reconocer derechos a animales, iban a tener que prohibir el deporte nacional, o las carreras de galgos que todavía se hacen. Claro, en Argentina están prohibidas las carreras de galgos porque se lo toma como un maltrato animal. De hecho, hoy están prohibidas, pero son clandestinas, ¿no? O sea, siguen existiendo. Y de hecho, eso lo pueden ver ustedes cuando van por algunos lugares y encuentran algún que otro galgo por ahí corriendo y demás, que dicen, che, qué raro, ¿no? Y es como que alguno que lo habrá liberado, se habrá escapado o habrá tenido familia, así que lo largaron, tipo, como pasó con Huesos, pero lo cierto es que, bueno, es así, pero pasa en los Simpsons, pasa en la realidad. Y ¿cómo se llama esto? Pero, por ejemplo, seguimos pasando por la puerta del hipódromo, bien, y vemos a los caballos corriendo, o sea, eso obviamente manejan otro tipo de, o sea, es otro tipo de negocio. ¿Sí? O sea, mientras que el hipódromo sigue siendo legal, las carreras de galgos siguen siendo ilegales. Hay más rúcula. ¿Cómo? Hay más rúcula. Más rúcula, bueno, sí, también podría ser. No sé qué tiene que ver la ensalada con eso, pero está muy bien. Bueno, nada, entonces sí, son las ambigüedades de las prohibiciones, ¿no? Exacto, y eso demuestra precisamente también de que ustedes en varios aspectos, sobre todo lo que respecta a derechos de animales, están mucho más avanzados que nosotros. O sea, para mí era sorprendente en el zoológico o ex zoológico de Buenos Aires que hoy día, a propósito de un pronunciamiento judicial, ¿cierto?
de Sandra. El de Sandra, la orangutana. Orangutana, ahí tú me puedes aclarar si era orangutana o gorila, no recuerdo bien. Orangutana. Orangutana. A propósito de Sandra, tienen que cerrar el zoológico y hacer un parque metropolitano, donde la convivencia entre el humano y el animal es una forma más directa. Sí, hoy es un lo que llamamos un ecoparque, y se supone que las especies, o sea, no solamente no se traen especies nuevas, sino que además se tramitan que aquellas especies que pueden ser trasladadas a espacios naturales sean trasladados a diferentes santuarios. Pero hay algunos que por una cuestión de que ya se les ha dañado, ¿sí?, literalmente su vida, no pueden ser devueltas a ámbitos naturales porque obviamente se han acostumbrado a este tipo de cautiverio y lamentablemente, bueno, tienen que seguir esta vida hasta que perezcan. Exactamente. Pero uno ve en el zoológico, o el zoológico Buenos Aires, que hay una convivencia entre el humano y el animal, ¿cierto? Por ejemplo, los capibaras, los pavos reales, andan al lado tuyo. Eso acá todavía no existe. O sea, los zoológicos son verdaderas cárceles para los animales, están ahí encerrados, sufriendo, etc. Entonces, hay una noción que se está superando. ¿Ah? Y en Chile recién se está discutiendo todo esto y quedó todo atrás por el peso de las tradiciones. Igual entiéndase, Ulises, que ustedes quisieron, esto nos metemos un poco en un paréntesis, ¿no?, pero tiene que ver con el tema, en Chile lo que se quiso fue incluir como derechos constitucionales, ¿sí?, cuestiones que en Argentina están legalizadas, o reguladas, mejor dicho, a través del Código Civil, que es una ley nacional, ¿no? Entonces digo, ustedes quisieron, y esto lo meto como un paréntesis, creo que lo que pecó el proyecto de constitución chilena, que fracasó, se puede decir, la elección hace poquito, o perdieron la elección, mejor dicho, ese proyecto, es que me parece que pecó de ambicioso, teniendo en cuenta lo que es el gran peso de la costumbre y de las tradiciones de lo que es Chile, ¿no? Que es un país muchísimo más tradicionalista que nosotros. Que es la realidad. O sea, además a eso sumemos que los niveles de comprensión lectora, y esto son estudios, son muy bajos. Los niveles educativos no muy profundizados. O sea, es gente muy susceptible de engañar, sobre todo las clases populares en el campo chileno. Por eso muchos de ellos rechazaron el proyecto porque lo encontraron sencillamente comunista, que iban a ser todos homosexuales, que le iban a quitar las casas. Muy fáciles de engañar. Y ahora anda mucha gente arrepentida porque creían que le iban a mejorar los sueldos, que le iban a dar una casa y un montón de cosas que los dueños de los campos, digamos, o los grandes empresarios se encargaron de difundir. Muchos demonios. Bueno, a ver, eso acá pasó, acá Ulises tuvimos una situación parecida, y aquellos que acá son todos muy jóvenes, no como nosotros que ya tenemos unos años más, pero de hablar de hace 10 años atrás, digo, para mí es estar en la adultez ya, y tal vez para ustedes obviamente no, por eso es el comentario. Pero hace más de 10 años en Argentina se habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. O del mismo género. Sí. Para que vayan haciendo la comparación, tuvimos matrimonio del mismo sexo recién en enero del 2021. Claro. Está muy bien. Entonces, todos los avances sociales que se habían logrado han vuelto a los años 90. Claro. Sí, a ver, hay que entender esto. Nosotros hace más de 10 años tenemos matrimonio entre personas del mismo sexo, hace más de 10 años tenemos identidad de género, ¿sí?, lo que es la autodeterminación de la persona en cuanto a la percepción del género y distinguir lo que es el género de la sexualidad, ¿está bien? Y principalmente también que nos importe menos que antes, ¿sí?, porque tiene que ser algo paulatino, en realidad, ¿para qué la persona, o sea, qué es lo que hace la persona con su intimidad? Creo que pasa por ahí. O sea, independientemente de distinguir género del sexo, es la cuestión de decir, género es una cuestión para que diga el DNI, y sexo queda en cada uno, queda en el fuero interno y en el fuero íntimo de cada persona. O sea, estamos hablando de entre 10 y 12 años cada cambio. Pero, en el momento, y esto es lo que quería emparentarlo con lo que está diciendo Ulises, cuando arrancó esto, chicos y chicas, lo que principalmente nos decían es que se iba a llenar todo se iba a llenar de gays, iban a estar casándose todos los homosexuales. Son todos extremos. Exactamente. Cuando en la lucha, y ahí está muy bueno lo que decís, cuando se da la lucha esta de decir, no quiero avanzar por este lado, automáticamente lo llevas al extremo. Entonces, la Constitución, no, esto nos va a llevar a un comunismo. No, tranqui, ¿me entendés? O sea, no, automáticamente se van a llenar los tribunales o se van a llenar los juzgados de matrimonios y de divorcios gays.
El primer año, y esto hay una estadística que yo lo utilicé en un trabajo, el primer año de la ley de matrimonio igualitario, de matrimonio entre personas del mismo sexo, pónganle que se casaron 100. No digo 100 por el número, sino una especie de, como para que lo tengan. Al segundo año se casaron 50. Y al tercer año se casaron 20, y después capaz que no se casaban porque entraron en la misma lógica. Que tal vez casarse no era tan interesante. Lo que sí era importante, era el reconocimiento, era el poder hacerlo. ¿Entendés? Entonces, a eso vamos. Cuando uno analiza la prohibición, lo analiza que en realidad, y esto es un ejemplo que yo daba el miércoles en otra clase, le decía, las leyes, los lenguajes, los vocabularios, ¿por quiénes están hechos? Por los que ganaron, por los que son más. ¿Se entiende? Entonces, tal vez nosotros hoy no vamos a entrar en la discusión del todos y todas o el todos y todo eso, pero tienen que entender que en realidad, si hay más hombres que mujeres, se dice todos, y si hay más mujeres que hombres, también se dice todos. Porque en realidad hubo un hombre que lo dijo, no porque hubo una mujer que dijo, che, ¿saben qué? A mí me da lo mismo. Si todos son todas. Déjalo así. ¿Entendés? Pero en realidad, con un solo hombre en un grupo de 100 mujeres, automáticamente es masculino. El grupo. ¿Sí? Porque se tododiza bien con el masculino. Entonces, aunque para nosotros tal vez nos parece una pavada, porque o a la chica dicen, a mí la verdad que no me molesta, pero tal vez hay alguien que sí, que no se sienta reconocido en un grupo masculinizado. Entonces, a ver, eso es a lo que voy. Tal vez no analizamos que la etimología de la palabra, que el origen del término, tiene en realidad un origen de alguien que estuvo por encima de otros y que lo decidió. ¿Sí? Con esto no estoy abriendo un debate para que charlemos durante toda una vida, porque repito, hay muchos que ya tienen como un concepto afianzado. Pero entiendan que en realidad es costumbre, es el paso del tiempo. ¿Sí? Si dentro de también yo les decía, si vos hoy agarras y te compras un Forte de hace 80, 100 años, el Forte te va a venir sin cinturón de seguridad. Y no es porque el tipo que manejaba un Forte era un desquiciado, es porque no había accidente de tránsito en ese momento, es porque el Forte iba a 30 km por hora. O sea, ¿para qué se iban a poner un cinturón de seguridad? ¿Entendés? Si el tipo frenaba con la velocidad a la que frenaba y con la demora con la que frenaba, creo que el tipo no se daba pero ni el estómago ni la panza con el volante. Y andar a romper un Forte, ¿entendés? Capaz no tenían ni parabrisas algunos autos en esa época. Bien, porque pues no tenía sentido, porque no se imaginaban eso de romper el espacio, por decirlo de alguna manera, con la velocidad. Hoy pensamos que 400 km por hora, 300 km por hora. A mí me acuerdo de un amigo que me dijo, sí, yo quiero tal auto que va a 320. ¿A dónde vas a 320? Está lleno de baches la capital. La provincia de Buenos Aires podés tener otro tipo de inconvenientes. Y después en las rutas nacionales, las bombas están hechas pelotas, las autopistas están llenas de curvas. ¿A dónde vas a ir? O sea, tenés que hacer, no sé, 20 kilómetros y tenés que hacer un montón de kilómetros para poder probarlo. Aparte, ¿cómo lo probás? Yo creo que se te termina la garantía antes. Entonces digo, hay una serie de cosas que tienen que ver con que son costumbres y son con el paso del tiempo y uno las va viendo, ¿bien? O sea, yo qué sé, tal vez ahora yo agarro un teléfono nuestro, un celular, mejor dicho, de la época en la que Ulises y yo éramos jóvenes, bien, que no tenían color las pantallas, o sea, que la tecnología era GSM, bien, ni siquiera era 2G, 3G, 4G, era una tecnología anterior. Éramos igual de felices que ustedes ahora, ¿eh? O sea, ahora ustedes se matan comprando un teléfono así, tamaño baño, ¿entendés? Y lo pagan 80 lucas, 100 lucas, 2 millones, lo que sea, ¿bien? Y nosotros éramos más felices probablemente que ustedes al saber que teníamos el juego de la serpiente que recorría, el Nokia 1100, que lo parabas y bailaba y que hacía un juego de luces. O sea, entiéndase que también las comodidades son una cuestión de costumbre. Entonces, tal vez lo que para nosotros hoy es una abominación, para nuestros padres y abuelos, si todo lo que nosotros estamos viviendo probablemente no sea. Tener una computadora, estar tomando mate en clase, eran cosas tan terminantemente prohibidas. Hacer una mesa redonda. ¿Sí? Si ustedes van a un aula, y Ulises esto no me va a dejar mentir porque él ha recorrido universidades y conoce, bien, hay universidades que todavía siguen manteniéndose esto de los alumnos a un nivel más bajo que el profesor con una mesa con un altar. Son cosas eclesiásticas que hoy por hoy dejaron de existir, pero aún así existen. Y tal vez uno va a universidades que son muy costosas y muy conocidas y muy famosas, bien, donde los profesores tienen escritorios que notoriamente son más grandes que el que tengo yo, pero dense cuenta que mi escritorio es más grande que el de ustedes. Hay un tema ahí, hay un mensaje. Cuando ustedes entran, ¿saben en qué mesa no se tienen que sentar? ¿Por qué? Porque es la del profesor. Bien, ya me está elevando a mí en una posición que claramente, a ver, entiendo el distingo, ¿no? Yo no sabía dónde sentarme, bien, no venía con un café que diga aquí se sienta el profesor, o sea, sería raro, bien, como el cura no le tiene que decir, señor cura, usted tiene que dar la mesa de acá, el tipo no va y se sienta en un banco de plaza. Bien, claramente lo hace. Bien, entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cosas, que a veces con el tamaño
bien, con los nombres, se trata de marcar posiciones hegemónicas. Se trata de mostrar quién tenía el poder, ¿sí? O quién tiene el poder en cada relación. Perdón, Luis, que le interrumpí. Y de hecho, Damián, con todo lo que has hablado ahora, viene la segunda parte del concepto de persona precisamente que tenemos en Chile. A ver. Tú acabas de hablar de sexo y género. Y el concepto de persona en Chile también habla de sexo, condiciones sociales, estirpe y edad. ¿Y cuándo toca estos cuatro conceptos? Cuando dice que son todos individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Okay. Cuando tú ahora recién estabas hablando, ¿cierto?, de que hay muchos salones, aulas, donde todavía se mantiene una jerarquía, el profesor está más alto, tiene un mesón enorme, ejerce una autoridad muy severa sobre los alumnos, eso es un tema de tiempo. ¿Ah? Ahí ese profesor está haciendo una distinción y hay una institución educacional que está avalando esa diferencia entre seres humanos. Y eso todavía sigue ocurriendo en muchos lugares, como dice Damián. O ayer, por ejemplo, que tuvimos el fallecimiento de este personaje que es la reina Isabel, ¿cierto? E inmediatamente pasa a asumir Carlos III, se mueven por supuesto todos los linajes y rangos, y eso en Latinoamérica lo superamos. Menos mal que lo superamos. Al menos en lo teórico somos todos iguales. ¿Ah? ¿Y de quién depende? De seguir defendiendo esos derechos de nosotros mismos. O sea, si vemos nosotros que están haciendo diferencias arbitrarias, injustas, donde nos están, como decimos nosotros en Chile, mirando en menos, están humillando a una persona por un tema de estirpe, nosotros podemos decir acá en Chile y en Latinoamérica en general, no, eso no existe, pero tenemos que ejercer esos derechos, y esa es la capacidad de ejercicio. El Código Civil chileno también en este concepto hablaba de sexo, pero el sexo del que habla es el biológico masculino-femenino. O sea, no se pone en las situaciones y en las discusiones actuales. En las tendencias, por supuesto, que existen géneros y sexo, por supuesto, no binarios, fluidos también. ¿Ah? Dentro de la diversidad sexogenérica existe un crisol de muchas posibilidades. Hay países en el mundo que incluso reconocen más de 3 identidades. Y ese es un tema muy importante, el tema de la identidad, que va muy ligado a lo que es la persona, a cómo me siento. No tan solo cómo me veo o cómo nací, sino cómo me siento en el interior, en mis motivos psicológicos, en mis gustos, en mis sentimientos. Acá hacemos una breve pausa. ¿Por qué es tan importante, y acá es para que compartimos, para que participemos todos y todas, ¿por qué puede ser tan importante esto que está diciendo él? ¿O sienten hoy por hoy que hoy todavía aún en el año 2022 sigue pasando esto? Por ejemplo, yo ayer estaba haciendo la tarea con mi hijo y le mandaron una tareita que decía: hoy estuvimos aprendiendo de que las mujeres hoy, así no que las mujeres hoy hacen trabajos que antes no hacían. Entonces te mostraban como fotitos y mi hijo tenía que poner abajo, mi hijo segundo grado, tenía que poner abajo a qué tarea se refería, ¿no? Entonces había una mujer con un estetoscopio, era una mujer médica o doctora, ¿no? Yo qué sé, entonces yo siempre, desde que tengo uso de razón, voy a un doctor o a una doctora, bien, está bien, pero ponele que en algún momento no existían o había menos mujeres médicas, ¿no? Después había una que parecía abogada. Bueno, la abogacía, por ejemplo, sí, era enteramente machista. Bien, hay que entender también que una legislación de hace unos años decía que la mujer tenía que pedirle permiso al hombre para trabajar, en realidad que necesitaba el asentimiento de su esposo para trabajar, bien. También existía esto de que si la mujer volvía de noche a la casa, era una mujer que andaba en cosas raras, bien. Y esto estamos hablando de hace 40, 50 años, que estoy hablando de hace 120 años, bien, o sea, estamos hablando de hace menos de medio siglo, probablemente. Entonces, la pregunta es, ¿hoy sienten ustedes que pasa esto? ¿Hoy sienten ustedes que todavía hay un freno? Bien, a lo que Ulises está diciendo que pasa, que hay en Chile en cuanto a la legislación, que en Argentina la legislación está diciendo que somos todos iguales, pero parece que no lo somos tanto. O sea, en la teoría es una cosa y en la práctica aparentemente es otra. ¿Qué opinan? Va de poco el cambio. ¿Cómo? El cambio va de a poco, pero sí, no es que cumple estrictamente lo que dice la ley. Ok. Me parece que no tanto entre
ya no tanto por lo menos en nuestra generación, que es en la que estoy, entre mujeres y varones no veo tanta diferencia. Sí por ahí, entre lo que decía Ulises de binario, no binario, pero porque ni yo lo entiendo, o sea, ni yo sé bien cuál es la clasificación ni los montón de subtipos que hay. Ahí por ahí sí. Pero lo mismo. Opinión. Sí, que bueno, que tal vez ahora mismo, sí, como dijo él, ahora en nuestra generación es como que es todo más igual, o sea, la mujer y el hombre, pero bueno, sí, tal vez yo a veces veo a algunos abuelos y sí se nota mucho la diferencia entre el hombre y la mujer. Ok. Chicas. Sí, yo creo que va cambiando de a poco. Por ejemplo, un caso es los colectiveros, ¿viste? La mayoría son hombres y creo que 2 veces que me subí nuevas, ¿qué? No, porque. Vi mujeres y tipo me quedé impactada porque no es algo normal que los hombres estén, Sí, claro, tampoco. pero son que las mujeres estén manejando los colectivos. Y bueno, me di cuenta de eso, que empezó a cambiar de a poco estas cosas. Yo les voy a contar algo. En los años 90, creo que en los años 90, había una serie que se llamaba Gasoleros, ¿no? Donde Mercedes Morán era taxista. Y era algo raro. O aparte te mostraban como una situación rara que ella se bajaba del auto y se insultaba y se gritaba con otra persona. No decir, pero era una mujer que gritaba, o sea, era una mujer que hacía valer que ella tenía prioridad y esto y lo otro, ¿no? Entonces digo, pensar la idea de una taxista mujer, bien, después la historia era otra cosa, ¿no? Porque él era colectivero, ella era taxista, entonces era como un amor imposible. Ese era lo que nos importaba en los 90. Pero también lo que importaba era esto de decir, tipo, creo que en los 90, sí, o 2000 como máximo, no, pero creo que era 90 y pico. Pero hoy por hoy, se puede decir, hay cosas que las vamos viendo. ¿Y esto por qué? Porque un poco la noción de persona física, persona jurídica, queda siempre trazada por estas cosas que todos sabemos, ¿sí? Como por ejemplo la igualdad, ¿no? Derecho constitucional, bien, de orden público y todo, pero a veces como que nos queda como un poco lejos, tal vez en las pequeñas cosas. Tal vez en las pequeñas cosas. Y esto no es para polemizar, no es para polemizar. Pero, por ejemplo, el otro día hubo un hecho repudiable, ¿sí? De inseguridad, sin embargo tiene otro nombre. No, pero les estoy poniendo, tipo, me estoy abstrayendo de las personas. ¿Está bien? Tipo, ¿sí? Intentaron matar a fulano o a fulana, es una cosa. Intentaron matar a un presidente o a un vicepresidente o a una persona en su cargo, y es otra cosa. ¿Sí? Entonces, la palabra magnicidio. El magnicidio, exactamente. Y ahora salgo de ese asunto. Y hay un tema, Ulises, te pongo así en autos, que hay un papá y una mamá que los asesinaron en Vicente López. Bien, que parecía que había sido la mucama, que un robo, que esto y que el otro, y parece que estamos ante una presencia de un doble parricidio. ¿Está bien? Parricidio es cuando matan a los papá o mamá, porque no existe el magnicidio, pero digo, es parricidio. Ahí tenés también un tema terminológico que es, nucleamos al hombre y a la mujer, bien, bajo el mismo término de pater. De pater sería en realidad. Claro, siempre está esa noción. Claro, de hecho, hoy me llama alguien y me dice, chico, ¿cómo hacemos el tema de la patria potestad? Mujer. Por el patrimonio. El patrimonio, bueno, ya hemos hablado sobre el tema del patrimonio y la desconcentración de la palabra patrimonio. Y después todo lo que está vinculado, también con cuestiones, sin ir más lejos, seminales. ¿Sí? Hablar de semilla, de simiente y simiente de semen. ¿Bien? O sea, península viene de pene. ¿Bien? O sea, es todo lo que es península. Es una introducción de tierra en el agua. Está hablando en la razón de el órgano sexual masculino. Hermoso. Entonces, me encantó. acabo de abrirte la mente. ¿Viste? Eso digo. Bueno, entonces, dense cuenta cómo todo, y parece que recién Ulises cuando dijo sexo, todos dijimos, uy, nos equivocamos de clase, ¿no? Apareció el rector o el decano, viene y dijo, este profesor mañana no vuelve, bueno, mañana tampoco vuelve porque es sábado, pero digo, no viene más porque están hablando de sexo, pero en realidad, no sé si se dan cuenta, pero la mayoría de las terminologías que son propias y todas están vinculadas al sexo, hoy hablamos de sexo y género, pero todo estaba vinculado a la sexualidad, y todo si principalmente partía de esta noción, como decía recién, por ejemplo, el ejemplo del patrimonio, que hemos dialogado. Nosotros tenemos una actividad hecha internacional con Ulises, bien, yo hablé para Chile con él, en cuanto a lo que tiene que ver con la necesidad de, vamos a decir, de conformar un nuevo término, bien, de lo que se llama del término patrimonio, ¿no? Ulises. Claro.
Bueno, en ese sentido, obviamente lo que se buscaba en un momento que en Chile se quería transformar todo desde el 2019 en adelante, proceso que terminó el fin de semana, se quería también tocar este término de patrimonio, precisamente por su connotación machista, patriarcal, ¿cierto? Que hace alusión al peculio, al dinero del padre de la familia, y esa es su connotación romana, por cierto, y cambiar por un término más basado en el ser humano como centro, ¿ya? Yo en la área profesional, de hecho, me dedico a la protección de patrimonio cultural, material e inmaterial. Entonces, era muy importante para nosotros tratar de dar con un concepto nuevo, considerando de que el lenguaje sí construye realidades. Pero, por supuesto, hay muchas cosas que ya vamos a tener que volverla a discutir de nuevo. ¿Ah? O sea, parte todo de hoja cero y de hecho el ambiente en Chile en este momento está muy convulsionado.